Hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con nuestro estudio de 1 Samuel, capítulo 22. Estamos en esta parte del libro donde David está siendo perseguido. Está siendo perseguido no por haber cometido un crimen, no por haber de pronto faltado al rey, sino está siendo perseguido porque Saúl, quien ya hace mucho tiempo está andando de espaldas a Dios. Dios ha apartado su espíritu de Saúl y Saúl ahora está lleno no solamente ha apartado su espíritu, sino que le ha dicho explícitamente a través del profeta Samuel que él ya no va a continuar en el trono, que él ha sido desechado como el rey de Israel y que Dios iba a levantar otro, ¿no? Y ese otro que Dios ha levantado o ha ungido ya hasta el momento es el David, ¿no? Que aún no es rey. Pero hemos visto a David entonces, por un momento, cómo es que lo hemos visto experimentando una victoria frente a Goliat. Hemos visto cómo es que el pueblo de pronto lo ha alabado, vamos a decirlo así, ¿no? O ha reconocido su valentía, lo ha comparado con Saúl, el rey, y esto no ha agradado a Saúl. Pero David no solamente ha hecho eso, ¿no? Sino también ha vencido a 200.000, a 200 soldados. ¿Se acuerda que Saúl le dio un reto, ¿no? Como que para que se case con su hija y él ha ido, ha vencido, ha dado muerte a estos soldados. Entonces, todo esto ha hecho de que de pronto Saúl tenga cada vez más temor, miedo por su trono, ¿no? Porque él sabe que sus días están contados como rey. Entonces, Saúl ha comenzado a ver a David como un enemigo, ya no solamente ya no solamente hay una envidia o un celo, sino hay un temor, hay un miedo, y eso lo decía el texto en capítulos anteriores, el temor de David no es de Dios, sino su temor es de David, ¿no? Saúl no está, qué mejor sería que Saúl tenga temor de Dios, ¿no? Y haga las cosas bien, pero está teniendo temor o miedo de David, del ser humano que Dios está usando, ¿no? Y eso lo ha hecho que él en su posición de rey, en más de una ocasión intente matar a David, ¿no? Por otro lado, vemos a David siendo leal al rey, pudiendo haber respondido cuando de pronto así le ha echado una lanza a Saúl, no lo ha hecho, ¿no? Eso muestra su confianza en Dios, eso muestra que él sabía esperar el tiempo de Dios y que no se está dejando llevar por su euforia, sino simplemente está confiando en que y está respetando la autoridad de parte de Dios, porque Saúl todavía es rey, ¿no? En un momento David ha huido a la casa de Samuel. Saúl ha enviado sus mensajeros, pero no resultó el plan de Saúl, ¿no? Porque sus mensajeros terminaban adorando a Dios. Tanto así que él mismo también se animó a ir a la casa de Samuel buscando a David para matarlo y él terminó también, dice la Biblia, profetizando, pero eso es como proclamando las verdades de Dios, ¿no? Entonces, porque el Espíritu del Señor vino sobre él, ¿no? Y de alguna manera lo avergonzó, ¿no? De que está queriendo matar a David y termina alabando a Dios, ¿no? Después de eso hemos visto cómo es que David intentó volver, pensando que Saúl ha cambiado, intentó volver a la casa real y hicieron una especie de experimento con Jonatán, ¿no? Y Jonatán como que pensaba que su padre ya no quería matar a David, pero luego han comprobado que sí, ¿no? Que quería matarlo. Y Jonatán ha hecho señales para que David huya de ese lugar y David, quizás aquí vemos a un David, si bien es cierto, lo hemos visto valiente, lleno de fe, confiando en Dios, pero en esa parte hemos visto a un David actuando también en su propia prudencia, ¿no? Porque en vez de irse a la casa de Samuel, donde encontró refugio de parte de Dios, se fue a la casa de Abimelech, ¿no? El sacerdote. Y no es que se fue nada más, sino que vimos que incluso mintió, ¿no? Porque cuando Abimelech le dijo, ¿qué haces aquí solo? Él dijo, vengo de parte del rey por una misión especial. Y no era así, él estaba huyendo del rey. Y entonces Abimelech le ha dado la espada de Goliat, ¿no? Y le ha dado los panes de la proposición, ha comido él y su gente. Y de pronto ha huido de ese lugar, ¿no? David y llegó a otro lugar, de otro rey
donde incluso tuvo que hacerse loco, y en eso termina el capítulo anterior, ¿no? El capítulo 21 cuando David haciéndose el loco, ¿no? En el verso 15, voy a leerlo desde ah, el verso, no, el capítulo 21 lo voy a leer, por ejemplo, desde verso 10 ya, al 15 para entrar en contexto, ¿no? Dice, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? O sea, David ya era reconocido, ya era conocido, ¿no? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? O sea, ¿no es este que estaba sonando en la radio, estaba de moda? Y David puso en su corazón estas palabras, dice, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y fingió loco, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es un demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces, de alguna manera, fue una estrategia que usó David para que el rey de Aquis no lo tome prisionero o no le den muerte, ¿no? Entonces, vemos a un David aplicando sus propias técnicas para poder salir de la situación. Ha mentido a Abimelech, ha huido a este lugar, a Aquis, y su vida sigue en peligro, ¿no? Entonces, pero esto también nos muestra entonces la humanidad de David. Aunque la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, eso no significa que David era perfecto, como tú y como yo, ¿no? Hay temporadas en las que quizás confiamos plenamente en Dios y estamos siendo guiados por Dios, pero hay temporadas en las que quizás dijimos, ¿para qué Dios en esto, no? Y queremos aplicar nuestra propia prudencia y de pronto nos terminamos metiendo en más problemas. Pero vamos a ver en este capítulo a un David volviéndose a Dios, a un David nuevamente confiando en Dios, ¿no? A un David postrándose ante Dios. Entonces vamos al verso 1 del capítulo 22, dice, yéndose luego David de allí, de Aquis, donde se hacía el loco, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando hasta ahí nada más, ¿ya? Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Se cree, dicen algunos historiadores, que la cueva de Adulán, en realidad Adulán era un lugar muy cercano a donde David venció a Goliat, ¿no? Pero en ese lugar habían muchas cuevas, entonces exactamente cuál de las cuevas es, nadie lo sabe. Pero sí se sabe que en ese lugar había muchas cuevas y es más, Adulán significa refugio, ¿no? Entonces, muchas veces eran usados esos lugares donde se refugiaban los fugitivos, para la redundancia, en el sentido de si habían cometido un crimen, qué sé yo, se refugiaban en esos lugares. Ciertamente, David no ha cometido un crimen, pero está siendo perseguido por el mismo rey. Su vida está en juego. Entonces, David ha huido de esos lugares porque era difícil de alguna manera de encontrar a una persona en un lugar donde había tantas cuevas, ¿no? Entonces, David ha huido de ese lugar y es interesante. eh, Ver este detalle. ¿Cómo es que David, después de haber experimentado, después de haber sido ungido, después de haber sido el ministro, voy a decir así, de alabanza o el que tocaba el arpa en la casa real, después de haber vencido a Goliat, después de haber vencido a un león, un oso, después de haber vencido a 200 soldados él solo con su espada, después de que ha sido coreado su nombre, ¿no? En Israel, que mató a 10.000, después de haberse casado incluso con la hija del rey, ¿no? Entonces, ahora está terminando o está en una cueva. ¿Castigo? No creo. ¿Dios lo permitió? Claro que Dios lo permitió, pero Dios tiene un plan mayor con David, ¿no? Dios está permitiendo definitivamente toda esta situación y Dios está al control. Y mis hermanos, y ahora vamos entonces a experimentar cómo es que David va a reaccionar ante esta situación. A veces nosotros cuando se menciona la vida de David, se menciona su pelea con Goliat o cuando él era rey y pensamos que todo fue bueno, ¿no? Y no, por aquí realmente todavía él no es rey, pero ya Dios está trabajando en el corazón de David, esa dependencia que él debe tener.
Entonces, el cristiano, tú y yo también pasamos por situaciones. Podemos pasar por momentos buenos, a lo que le llamamos, pero también momentos difíciles, ¿no? O sea, podemos pasar por momentos de éxito, vamos a llamar así, pero también momentos difíciles, quizás de fracaso, ¿no? La pregunta es, ¿qué hago yo en medio de ese fracaso, ¿no? ¿Sigo confiando en Dios? Incluso podemos habernos equivocado como David, aplicar nuestra propia prudencia y meter la pata. La pregunta es, ¿cómo yo reacciono después de eso, ¿no? ¿Me vuelvo a Dios o me enterco en mi propio plan, ¿no? Vamos a ver aquí a un David volviéndose a Dios. ¿Por qué lo digo así? Aunque el texto es corto, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Pero es interesante ver cómo es que dos salmos escritos por David, dentro de su título llevan el nombre o hacen mención a la cueva de Adulam. ¿Sabías que en este mismo momento en el que David se encuentra en la cueva de Adulam, huyendo de Saúl y su ejército, él escribió dos salmos? Uno de los salmos que él escribió es el Salmo 142. Entonces, puedes ir a tu Biblia, marcar lógicamente 1 Samuel capítulo 22, y ir a tu Biblia al Salmo 142. Y vamos a encontrar ahí entonces a un David derramando su corazón ante el Señor, ¿no? Ciertamente no vamos a leer todo el Salmos, pero vamos a ver cómo es que él derrama su corazón ante el Señor, ¿no? Entonces, eh, dice, el título de este Salmos es, ¿no? Una contemplación de David, una canción cuando estaba en la cueva de Adulam. Mira lo que dice el Salmos 142, verso 1 al 4, lo voy a leer. Dice, clamó a Jehová, dice, clamo a Jehová con mi voz a Jehová le suplico, derramo mi queja delante de él declaro mi angustia. Cuando mi espíritu estaba abrumado dentro de mí, entonces tú conocías mi camino. En el camino que ando me han tenido una trampa secreta. Mira a mi diestra, no, mira a mi diestra y ve, porque no hay quien me reconozca. Me han fallado, dice, fallado el refugio. Nadie cuida de mí. Parece una queja, ¿no? De alguna manera de parte de David hacia Dios, ¿no? En realidad es un clamor con una mezcla de queja, sí, ¿no? Es humano, es un ser humano. Dios no se va a enojar por esa queja, pero él está mostrando ahí su frustración, su angustia. Habla términos como angustia, ¿no? Dice, cuando mi espíritu estaba abrumado dentro de mí. Entonces, no solamente David está solo físicamente huyendo, ¿no? Sino que se siente solo también. Pero increíblemente en ese lugar donde él se está sintiendo solo, vamos a ver cómo es que Dios va a mandar, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, ¿no? Mis hermanos, la presencia de Dios no está limitada a nuestros sentimientos. Tú y yo en algún momento quizás nos hemos sentido solos, pero eso no significa que esa es la realidad. Dios ha prometido en su palabra, más para el cristiano, dice que su Santo Espíritu ha venido sobre nosotros y hemos sido sellados por su Santo Espíritu. Pero emocionalmente en algún momento nos podemos sentir solos, ¿no? Tanto físicamente como emocionalmente. No hay nadie quizás en la situación difícil que pueda estar pasando, pero recuerda que tus sentimientos, Dios lo va a permitir que los tengas, pero que no nublen la realidad. La realidad es de que Dios está ahí, ¿no? Esa es la realidad. Y entonces en esos momentos, aunque es válido sentir momentos de angustia, de tristeza, de soledad, más también es válido recordar entonces en esos momentos que Dios no te abandona. Isaías 41:10, mi texto favorito, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre, no dice a veces, sino dice, siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Una hermosa promesa que ciertamente el Señor se lo dio a su pueblo, pero también podemos tomarlo de manera personal, porque Dios no ha dejado de ser el mismo. Cuanto más para el cristiano, ¿no? Él dijo, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Y dijo también, donde están dos o más reunidos, yo estoy allí, y yo estaré con ustedes hasta los últimos días de su vida. Sí, hay inmensas promesas también en el Nuevo Testamento de la presencia del Señor en nuestra vida. Mismo Pablo lo vemos, ¿no? En sus cartas, como él manifiesta que el Señor es su fortaleza, ¿no? Ese todo lo creo en Cristo que me fortalece,
si lo estudiamos así a profundidad, es en momentos difíciles que Pablo está pasando y dice, todo lo he podido soportar porque Cristo ha sido mi fortaleza. No solamente Pablo está hablando en presente a futuro, sino está hablando desde su pasado, desde que ya él ha experimentado cómo es que Cristo lo ha fortalecido en la cárcel, en el naufragio, en los apedreamientos que ha tenido en Listra. Él ha percibido la compañía, el poder de Dios, ¿no? Por eso que él también tiene otro texto, Pablo, donde dice, ¿no? Mientras más reconocemos nuestra, estoy parafraseando, dice, mientras más reconozco mi debilidad, más voy a experimentar el poder de Dios, ¿no? O sea, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, mis hermanos, aunque este Salmos pareciera una queja, en realidad no es eso, ¿no? Está mostrándonos el lado emocional, vamos a decir, de David. Así es como él se sentía. Pero interesantemente, en ese mismo lugar, él escribe otros salmos más. No tanto que lo escribe, sino que los salmos que escribe hacen mención a cómo él se sentía en ese momento, ¿no? Entonces, mira lo que dice el Salmo 57. El Salmo 57 también lleva por título, dice, un refugio de David cuando huyó de Saúl a la cueva. ¿A qué cueva? A la cueva de Adulán, ¿no? Y aquí en este salmo vamos a ver quizás a un David más lúcido ya. La primera parte fue como una expresión de clamor, de angustia, de queja, pero en este salmo vamos a ver ya cómo es que David está experimentando el favor de Dios. Tenemos el Salmo 57, ¿sí? Entonces, este salmo ya describe cómo el Señor lo ha fortalecido en esa cueva, ¿no? Y lo ha preparado para lo que va a venir después, porque el problema no se está acabando, ya va a continuar el problema. Saúl lo va a seguir persiguiendo. Mira lo que dice el verso, por ejemplo, 1. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. O sea, David apela no a un derecho, no dice, Señor, tú me has ungido, por lo tanto, ¿por qué me estás fallando? Yo me merezco ser protegido. No, aquí vemos un corazón humilde de parte. No vemos a un David reclamando diciendo, mira, yo he vencido a Goliat, mira, yo he vencido a 200.000 filisteos, 200 filisteos. No está reclamando un derecho, sino aquí vemos a un corazón humilde de David, donde está apelando a la misericordia de Dios. Pero cuando él apela a la misericordia de Dios, ya no es una queja. Él está entendiendo que si las cosas han pasado así, es porque simplemente pasaron, ¿no? Es de dentro de la soberanía de Dios. El primer salmo sí pareciera, ¿no? Todos me han desamparado, estoy angustiado, estoy abrumado de espíritu, no he encontrado refugio y todo lo demás, ¿no? Me han tendido una trampa. eh, Todo eso es una expresión de lo que él estaba sintiendo, pero ya el Salmo 57 nos muestra que hace referencia a esta misma cueva, ya nos muestra a un David apelando a la misericordia de Dios. Mis hermanos, eso se llama humildad. Como cristianos tenemos que aprender a acudir siempre a Dios en humildad, no en un reclamo, no en pretender tener derecho a algo. No sé, a veces te ha salido expresiones como esta, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí Dios, no? Como que diciendo, yo no me merezco pasar esto. En realidad, mis hermanos, o sea, nos merecemos, si Dios no hubiera tenido misericordia o no tuviera misericordia con nosotros, nos merecemos la cruz, ¿no? O sea, no más. O sea, pero, y si hay situaciones que nos pasan, Dios sabrá por qué. Y a veces todavía no es por hacer el bien, ¿no? O sea, haces el bien. eh, ¿Acaso Jesús no dijo que bienaventurado aquel perseguido a causa de mi justicia? O sea, por hacer lo justo, lo correcto ante el Señor, probablemente seas perseguido. Y el Señor Jesús te dice, bienaventurado, ¿no? O sea, bienaventurado, ¿por qué? No porque que el Señor quiera que seas un masoquista. Bienaventurado porque vas a percibir la protección del Señor. Bienaventurado porque estás enlistado en la voluntad de Dios. Bienaventurado porque estás haciendo lo correcto. Estás actuando justamente. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, que lo vamos a estudiar, le dice, ¿no? Quien quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. O sea, es algo como quizás para los de la teología laica, para el cristianismo laico, es algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo que?
Si yo quiero vivir piadosamente, mejor no vivo entonces piadosamente. Sí, pero no vivir piadosamente es vivir entonces una hipocresía, una religiosidad o vivir un libertinaje. Entonces Pablo diría, ¿no? Prefiero vivir piadosamente y así me persigan, pero leal a mi Señor. Entonces, mis hermanos, cada vez que acudamos a Dios, tengamos ese corazón humilde como la que tuvo David en este momento, ¿no? Apeló a su misericordia. Pero en el verso 2 vemos algo más todavía en David, ¿no? Dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que hace todas las cosas por mí. Este es como un corazón que está alabando a Dios, ¿no? Un corazón que está orando, está reconociendo que Dios está en lo más alto. Cuando estamos en una cueva o en una situación como la de David, quizás no hay muchas ganas de, de- de reconocer eso, ¿no? Cuando te va bien y te sacas la tinga, bueno, o te fue bien en el trabajo, qué sé yo, gloria a Dios, ¿no? Es el Señor Todopoderoso, sí. Pero cuando estás así, en una situación como la de David, una situación complicada, de fracaso, vamos a llamarlo así, en tu cueva ahí, sintiéndote solo, mis hermanos, ahí es el momento en el que debemos de abrir ese corazón y levantar esa alabanza al Señor, ¿no? Entonces aquí, en este Salmos podemos verlo en segundo lugar, ¿no? En primer lugar hemos visto ese corazón humilde de parte de David. En segundo lugar vemos ese corazón adorador, a pesar de la circunstancia que está viviendo, a pesar de la situación de persecución que está viviendo, él está actuando en humildad ante el Señor y está abriendo su corazón adorador ante Dios, porque está diciendo, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que hace todas las cosas por mí. Y está reconociendo que finalmente la soberanía de Dios. Seguimos con el Salmo 57, mis hermanos, verso 3, ¿no? Os digo, 4 y 6, ¿ya? 4 y 6 dice, mi alma está entre leones, dice. Más adelante dice, han preparado una red para mis pasos. El hecho que David sea humilde al Señor, el hecho que David esté adorando a Dios, no hace que él se olvide de la realidad que está viviendo. Cuando dice mi alma está entre leones, lo que está haciendo es referencia a sus enemigos, que su vida está en peligro. No, no ha hecho que él se olvide de eso. Dice, han preparado una red para mis pasos. Eso hace referencia de que lo están buscando. Le van a tender una trampa. Y ya lo han tendido una trampa en más de una ocasión Saúl, ¿no? Entonces, mis hermanos, tener un corazón adorador, tener un corazón humilde al Señor, no hace que nosotros nos olvidemos de la realidad, ¿no? Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. Pero mira, el verso 9, 5 y 11, te voy a dejar como tarea que lo leas luego con calma, hacen referencia a que David sigue confiando en el Señor, a pesar, él es consciente de su realidad, sabe que su vida está en peligro, mi alma está entre leones, han preparado red para mis pasos, dice, pero en el 9, 5 y 11 vamos a ver del Salmo 57 que estamos leyendo, dice, te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, te cantaré entre las naciones. Más adelante dice, sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria sobre toda la tierra. Está mostrando su confianza en Dios, su alabanza a Dios. Mis hermanos, qué complicado es, ¿no? Qué complicado es a veces vivir una situación difícil, ser consciente de la situación que estás viviendo, pero mantenerte humilde ante el Señor, mantenerte con un corazón adorador ante el Señor, ser consciente de tu realidad, pero al mismo tiempo mostrar tu confianza en Dios. A veces somos tan realistas que nos vuelve pesimistas, pero David está siendo realista, ¿ya? En el sentido de que está siendo perseguido, su vida está en peligro, pero no está siendo pesimista, sino que está confiando en quién, en Dios. Dice, te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, te cantaré entre las naciones. Sea exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria sobre toda la tierra. Entonces, mis hermanos, una gran lección que nos deja Dios a través de la vida de David. Entonces yo digo, gracias a Dios, podría decir hoy en día, que David terminó en esa cueva
porque el Santo Espíritu de Dios inspiró en él, ¿no? O David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estos textos, ¿no? Que hoy en día a nosotros nos pueden servir en momentos difíciles. No esperes todavía estar en una cueva para mostrar tu humildad ante el Señor. No esperes todavía estar en una cueva para tener ese corazón adorador a Dios. No esperes estar en una cueva para ser consciente de tu realidad. No esperes estar en una cueva para recién mostrar tu confianza a Dios. Hoy, en la situación que puedas estar viviendo, sé humilde ante el Señor, sé un adorador, sé consciente de tu realidad, pero sobre todo, confía en Dios a pesar de la realidad que estás viviendo. Amén. Hemos leído solamente la primera parte del versículo 1 del 1 Samuel capítulo 22. Volvemos ahora al 1 Samuel capítulo 22, mis hermanos. Vamos a leer la segunda parte del verso 1. Leo desde el principio, dice. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Dos salmos nos regaló en esa cueva, ¿no? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué dice? Vinieron allí a él. Yo veo esto, tanto sus hermanos, la casa de su padre, viniendo a David. ¿Te acuerdas que los salmos expresan que estaba solo, ¿no? Que estaba huyendo, estaba desesperado, angustiado. Y después el Salmo 57 nos muestra su confianza en Dios. Yo veo este de que sus hermanos y sus padres vienen a David como una respuesta a la oración de David, ¿no? O sea, ¿te imaginas estar en una situación difícil y de pronto encontrar el apoyo de toda tu familia? Es una respuesta, ¿no? Te vas a sentir emocionalmente mejor, acompañado físicamente y emocionalmente. Entonces, esta segunda parte, mis hermanos, del verso 1 del capítulo 22 que estamos leyendo de 1 Samuel, es una respuesta de parte del Señor, ¿no? Porque primero la familia de David fue a verlo. Es un precioso regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque antes de eso, ¿se acuerdan que sus hermanos no eran tan allegados a David? Su propio padre no lo consideraba mucho, ¿se acuerdan? Que cuando el profeta Samuel va y lo quiere ungir, el mismo padre a veces no lo consideraba mucho, pero ahora vemos a su padre, sus hermanos preocupados por David y acudiendo, asistiendo a David y identificándose con él en esa cueva, ¿no? Haciéndole compañía, por así decirlo. Ahora, para esto tengo mi hipótesis, lógicamente. Cuando Saúl está persiguiendo a David para matarlo, ¿por qué lo perseguía? Porque tenía miedo de su trono, ¿no? Porque era su enemigo directo para Saúl. Y él lo está viendo así. No lo está matando, no lo está queriendo matar porque de pronto David mató a Goliat y qué mal, mira, están coreando su nombre nada más, no el mío. No le está queriendo matar porque, bueno, no me gusta como yerno para mi hija. No, Saúl lo está queriendo matar a David porque su trono de rey está en peligro. Y ahora, al querer hacer eso Saúl, entendamos algo. Desde el punto de vista político, también Saúl va a querer eliminar a la familia de David, porque eso era normal en la época, ¿no? No podías dejar rastros de la familia para que nadie reclame el trono, ya que el trono, dicho por Samuel de parte de Dios, ahora le pertenecía a otro, y ese otro es David, ¿no? Entonces Saúl va a querer eliminar probablemente a toda la familia, ¿no? Entonces, toda la familia ciertamente va a terminar yendo donde David, él ahí refugiado en la cueva, no tanto a asistirlo nada más, sino también están huyendo ya prácticamente, se van a volver fugitivos, porque su vida también ya está en peligro. Entonces, mis hermanos, vemos, ¿no? Cómo es que Dios finalmente está proveyendo compañía para David. Incluso sus hermanos que en algún momento no lo pasaban, su padre que en algún momento no lo consideraba, ahora están juntamente a David. Pero mira, el verso 2 nos da algo más todavía, dice. Y se juntaron con él todos los afligidos. Qué tal gentita, ¿no? O sea, Señor, mándame, eh, pero le está mandando a quiénes? A los afligidos. Previo a esto hemos visto en los Salmos 57, donde David está clamando a Dios, justo en esta cueva, ¿no? Donde David está ah, alabando a Dios, donde está pidiendo misericordia de parte de Dios. Y ahora estamos viendo entonces, mis hermanos, una respuesta de parte de Dios. Le ha enviado su familia,
Pero no solamente le envía a su familia. Verso 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Pregunto, ¿Dios respondió o no respondió a la oración de David? Respondió. Quizás no como él se imaginaba, ¿no? Quizás él podría haberse imaginado que Dios le va a enviar pues un ejército, ¿no? Ese ejército que lo acompañaba cuando iban y peleaban ante los filisteos. No, ese ejército está al servicio de Saúl, el rey. Dios lo está prácticamente poniendo un nuevo ejército. Pero este ejército es curioso, porque está conformado por la familia de David, que en un principio no lo consideraban mucho. Este ejército está conformado por afligidos, por gente o que estaba endeudada, por gente que se hallaba en amargura de espíritu. Y tú dices, pero ¿de qué ayuda va a servir eso, no? De mucho, porque si están yendo de parte de Dios, va a servir de mucho. Mis hermanos, el Señor muchas veces no va a obrar como nosotros nos imaginamos. Él tiene sus propias formas. Y el mismo Señor Jesús esto lo tenía claro. Cuando el mismo Señor Jesús vino a la tierra y tuvo que conformar su equipo, dice que Él no llamó a los más sabios, y lo vemos claramente. Termina llamando gente del vulgo, gente del pueblo, un cobrador de impuesto, mal visto en la sociedad, pescadores. Eso es lo que el Señor Jesús llama, ¿no? Y aquí también vemos a un Dios usando este tipo de personas para que vayan y hagan compañía y se enlisten en el nuevo ejército de alguna manera, el cual va a comandar David, ¿no? Considero yo que Dios en su soberanía hace todo esto porque Él tiene el control, pero también al mismo tiempo para enseñar a David a tener confianza en Dios y no en el ejército. Este ejército más adelante va a terminar siendo un ejército de valientes, los valientes de David. Pero mira cómo comenzó. Gente afligida, endeudada, amargada de espíritu, pero en las manos del Señor van a ser de mucha utilidad. Mis hermanos, aquí hay enseñanza para David y hay enseñanza para esas personas, una nueva oportunidad. Estos hombres quizás estaban endeudados, angustiados, con amargura de espíritu, fracasados, vamos a decirlo así, pero ahora en las manos de Dios van a ser útiles para los planes de Dios. De la misma manera, mis hermanos, hoy en día Dios obra. Dios hoy en día obra a través de seres imperfectos. Tú y yo somos imperfectos. Tú y yo quizás has sido uno de estos amargados. Lógicamente, hoy en día nuestro rey es el rey Jesús, ¿no? No es David. Tenemos a un rey mucho más perfecto. Pero Dios nos llama para conformar ese ejército del Señor. Quizás tú en el pasado tenías amargura de espíritu, estabas fracasado, endeudado en todo sentido. No solamente me refiero en lo económico, o estabas afligido y el Señor te ha enlistado en su ejército y te ha puesto por jefe, ¿a quién? Al Señor Jesús. Amén. Entonces, continuamos con la historia. Dice, y fue hecho jefe y tuvo consigo como 400 hombres. David ha sido llamado para liderar un pueblo. Ha sido ungido para eso. Y va a llegar ese momento en el que va a volverse el rey más conocido, creo yo, de la historia y en su momento del planeta, ¿no? El rey David, ¿no? Cada vez que se va a hacer referencia más adelante a los futuros reyes de Israel, siempre se va a tomar como modelo a David, mas no obró como David su padre, es decir, aunque no era su padre directo, ¿no? Pero eran descendientes de David. Mas no obró como David su padre, mas no tuvo el mismo corazón como David su padre. Pero te das cuenta ahora que estamos estudiando verso a verso, que para que David llegue a ser ese rey no ha sido fácil, ha tenido que forjarse en medio de la persecución injusta. Ha tenido que forjarse en medio de una cueva donde él ha tenido que aprender a confiar en Dios
a pesar de su angustia, de su desesperación que está pasando, ya ha tenido que de alguna manera reconocer que el poder no está en el ejército, sino en Dios, y Dios usa, en este caso, personas imperfectas, ¿no? Angustiadas, amargos de espíritu, endeudados, y a la propia familia que en algún momento no confió en David, también lo va a usar. Entonces, eh, verso 3 pasamos. Dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Mis hermanos, ciertamente vemos por un lado, quizás si somos observadores, vamos a ver aquí un detalle, ¿ya? Pero lo primero que se ve es de que, bueno, David está teniendo cuidado por sus padres. Amén. Está honrando a sus padres y a su madre, aparentemente está viva por el texto que lo manifiesta, y se entiende que ya tenían cierta edad. Si sus hermanos eran hombres de guerra, él ya no era un muchachito. Sus padres ya deberían tener cierta edad y David sabe que está siendo perseguido ¿por quién? Por Saúl. Y va a haber batalla de alguna manera, ¿no? Y entonces él está poniendo a buen recaudo a sus padres, una forma de honrar, ¿no? Entonces vemos ahí como a un David que en algún momento honró a su padre cuidando las ovejas de su padre, ahora está honrando a su padre, salvaguardando la vida de su padre y su madre. Otro like para David, ¿no? Pero también podemos observar algo más en este texto que acabo de leer. La parte final dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿David tenía claro lo que Dios iba a hacer? No. Dios simplemente, David está viviendo por fe, pero sí al mismo tiempo está confiando en Dios. No dice hasta que yo extermine a Saúl o hasta que yo haga esto o aquello, no, sino dice hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Uno que no sabe todo el plan de Dios, todo lo que Dios tiene, pero le está creyendo. Y dos, que se está poniendo en las manos de Dios, dice lo que Dios hará de mí. Es decir, está diciendo yo estoy a disposición de lo que Dios va a hacer. Qué importante es vivir la vida de esa manera, mis hermanos. El libro de Santiago dice, ¿no? A veces que uno hace planes, mañana hago esto, mañana esto, y no llega eso. O sea, nosotros no podemos ser el dueño del mañana, ¿no? Nos enseña entonces a vivir siempre dependientes de Dios, ¿no? La famosa frase, si Dios quiere, Dios mediante. Pero eso solamente no debe ser una frase que sale de nuestros labios, sino debería de marcar nuestra forma de vivir, ¿no? Con eso yo no estoy diciendo que no haga, que dejes de hacer planes, proyecciones a futuro, o te proyectes de estudiar algo, o mejorar en algún trabajo. Podemos hacerlo, pero siempre, incluso esos planes de estudio, de trabajo, de familia, de viaje, siempre es bueno encomendarlo al Señor, decir, si Dios quiere, si Dios quiere, y pedir su dirección, ¿no? Entonces aquí vemos un David mostrándonos que él no sabe todo lo que va a suceder, pero que está confiando en Dios. Y eso es lo que le ha dicho en sus salmos, más o menos, en los salmos anteriores. Lo ha alabado al Dios de los cielos, el Altísimo ha dicho, ¿no? O sea, el que ha creado todo. Entonces, para David, entonces los salmos que él ha escrito no solo son un poema, sino es una realidad para él. Y para nosotros debe ser así, mis hermanos. A veces decimos, Dios sabe, conoce, Dios lo ve todo, sí, pero realmente estamos viviendo, entendiendo eso, es otra cosa, ¿no? Verso 4 dice, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. De alguna manera David armó su base en la famosa cueva, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que la cueva en sí no era el refugio. El refugio de David tiene que ser Dios, no la cueva. Dios usa mecanismos como una cueva, personas que ponen a nuestro alrededor, en este caso lo ha puesto ahí 400 hombres. Sí, pero nosotros no podemos perder la mirada, ¿no? De entender que nuestro refugio final es Dios. Dios puede usar un trabajo, una economía, una casa, qué sé yo, para mantenerte a buen recaudo, ¿sí?
para que tú puedas vivir, qué sé yo, ¿no? O suplir la economía de tu hogar, qué sé yo. Pero tu refugio final, tu fortaleza final, no debe ser ese trabajo, no debe ser esa casa, no debe ser esa profesión. Tu refugio final tiene que ser Dios. Él tiene que ser tu fortaleza. Él tiene que ser tu lugar fuerte. Dice, ¿no? Y habitaron todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero mira, mira cómo va a cambiar la historia, porque ahora Dios va a usar a un profeta para decirle, sal de ese lugar. Y vamos a ver qué tan dispuesto está David a de abandonar su cueva, en la que quizás ya está cómodo, porque tiene 400 hombres liderando, ¿no? Y en algún momento Dios va a hacer eso con nosotros, ¿no? Personalmente les cuento, yo he trabajado por 11 años en un colegio cristiano, donde de alguna manera habíamos encontrado cierto confort, cierta comodidad cerca a casa. Pensamos que, uff, ahí me voy a jubilar, decía yo entre comillas, ¿no? El dueño es mi amigo, qué sé yo, algo así. Pero en los últimos años Dios movió el tablero y nos sacó de ese lugar para aprender a confiar en Él, ¿no? Y ciertamente confiamos en Él y considero yo que nos ha llevado a otro lugar donde vamos a cumplir su propósito. Pero aún así el lugar donde ahora me encuentro laborando no puede ser mi fortaleza, diciendo, ya, acá estoy asegurado, me conocen los dueños, estoy trabajando, tengo un cargo. No, mi confianza final tiene que seguir, mi fortaleza es Dios y Él verá, ¿no? Lo mismo le pongo como ejemplo ahí, ¿no? Tu trabajo. Quizás te está yendo bien y amén por eso. Pero ¿sabes? Tu fortaleza final tiene que ser Dios, no ese lugar. Tu lugar fuerte no puede ser tu economía o tus cientos o miles de soles que tengas ahorrada en el banco. Tu lugar fuerte tiene que ser Dios. Él es la roca que nadie lo va a poder mover. Amén. Vayamos al verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no estés en este lugar que fuerte. Anda y vete a la tierra de Judá. ¿Sabes dónde está la tierra de Judá? Donde cerca a Saúl, pues, ¿no? O sea, y le está diciendo, acércate a tu enemigo de alguna manera. Y ahora, o sea, qué complicado, ¿no? Estoy huyendo de Saúl y de pronto viene un profeta, el profeta Gad, y este es un profeta de parte de Dios, definitivamente, y le va a decir, sal de este lugar, de esta cueva, anda y vete a la tierra de Judá. Es decir, aprende a confiar en Dios, ¿no? No, pero acá estoy más seguro que cómo. Brother, está usando un profeta. Y David tiene que reconocer que el profeta está hablando de parte de Dios. Y aquí vemos un contraste entre David y Samuel. Samuel desechó al profeta de Dios, por ende desechó a Dios, porque quien traía el mensaje de parte de Dios era Samuel. Y Saúl lo ha desechado, y Samuel se ha apartado. Y Dios ha apartado su consejo de Saúl. Pero aquí vemos a un David que va a obedecer este consejo, no porque sea Gad, sino porque Gad está hablando de parte de Dios. Mira lo que dice el texto para finalizar el verso 5, dice, y David se fue y vino al bosque de Jared, ¿no? Entonces David obedeció, le creyó al profeta de Dios, ¿no? Entonces de esta manera Dios está ejercitando fe, sabiduría y valor, ¿no? En David. Y así lo está preparando para que en algún momento llegue a ser rey, él se mantenga en fe, actúe en sabiduría y tenga ese valor siempre de creerle a Dios, ¿no? A pesar de que quizás visualmente no conviene, pero él tiene que aprender a confiar en Dios y se está acercando de alguna manera a quien lo está persiguiendo, pero su confianza en Dios tiene que ser mayor a eso, ¿no? A su miedo a la persecución. Entonces, mis hermanos, estos 5 versículos en realidad nos enseñan mucho, ¿no? De parte de David.
Nos ha mostrado el lado humano de David en el Salmo 142, abriendo su corazón de queja, de angustia, ¿no? Pero al mismo tiempo el Salmo 57, también escrito en esta misma cueva, nos muestra a ese corazón humilde, ese corazón adorador, ese corazón realista, pero confiado en Dios. Estos versos nos muestran también a un David que está honrando a sus padres, está poniendo a buen recaudo de sus padres, pero también nos muestran a un David que está creyéndole a Dios y está obedeciendo el consejo del profeta. Entonces, mis hermanos, tú y yo durante estas semanas quizás vamos a ser probados en estos aspectos. No te estoy deseando lo malo, por cierto, pero sí te estoy diciendo que si vienen momentos difíciles, confía en Dios y que tu lugar fuerte no sea la situación, que tu lugar fuerte sea el mismo creador del universo. El mismo Dios de David es tu Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos para terminar este tiempo? Padre, yo te doy gracias, Señor, a través de este medio, Señor, en oración por tu palabra. Gracias porque nos animas, nos reconfortas, nos redireccionas nuevamente, Señor, en vivir siempre dependiendo de ti, Señor. La gloria y la honra sean para ti. Y oro para que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de mis hermanos y de cada persona que vaya a oír este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.